Muy buenos días. Para los que no me conocen, soy el profesor Nerio Socorro. Soy odontólogo egresado de la Universidad del Zulia y doy en estos momentos pues, clases en el programa de Morfofisiología 1. Y bueno, vamos a hablarles hoy de lo que son las proteínas. Hemos estudiado antes, hemos visto lo que es la célula, hemos visto lo que es el agua, hemos visto lo que son los aminoácidos. Pues para hablar de un poco de proteínas tenemos que retrotraernos a lo que son los aminoácidos. Un aminoácido, pues como ya deben saber, es un compuesto orgánico compuesto por nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Y estos aminoácidos, que son bases fundamentales de la vida, al unirse, varios aminoácidos pueden formar dipéptidos, a su vez son capaces de formar tripéptidos y a su vez polipéptidos y una cadena polipeptídica. Podemos definir las proteínas como polímeros constituidos por unidades monoméricas llamadas aminoácidos, como mencioné anteriormente, y estos aminoácidos se van a unir para formar péptidos, polipéptidos, una gran cadena polipeptídica, y eso lo vamos a llamar una proteína. Son de gran peso molecular, generalmente están en un espacio tridimensional. Las proteínas se encuentran presentes en el organismo y tienen múltiples funciones. Pueden servir como acarreadores de vitaminas, oxígeno y dióxido de carbono y desempeñan funciones estructurales, catalíticas, cinéticas y también pueden actuar como proteínas de señalamiento. En esta imagen, en esta diapositiva, podemos ver lo que es un aminoácido que tiene un extremo, un grupo carboxilo, y del otro aminoácido un extremo, el grupo amino. Estos dos aminoácidos se van a unir y al unirse, esta unión va a generar una molécula de agua. Aun cuando el aminoácido no pierde sus propiedades, va a pasar a ser llamado residuo de aminoácido. Por eso que ustedes en algunos textos no van a hablar de aminoácidos propiamente, sino de residuos de aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos se van a unir a través de un enlace peptídico, que ya vamos a hablar más adelante, y estos aminoácidos al unirse forman un dipéptido, un tripéptido, y van a formarse varias cadenas de aminoácidos. Y como podemos ver, esas cadenas de aminoácidos, producto de ciertas fuerzas que vamos a mencionar más adelante, van a formar una estructura muy larga, y esa estructura va a tener ciertos arreglos espaciales y va a ser sometida a ciertas fuerzas que le van a permitir a esta estructura llegar a esto. Una conformación plegable, esférica o simulando una esfera. Esto es un arreglo, lo que se conoce, y estudiense esa palabra, tridimensional. Las proteínas tienen arreglos tridimensionales. Dentro de la clasificación de las proteínas, las podemos clasificar según sus funciones. Según sus funciones, una proteína puede clasificarse como una enzima. Dentro de ellas tenemos las cinasas, las deshidrogenasas. Tenemos también proteínas de almacenamiento como la ferritina. Tenemos proteínas reguladoras como las hormonas peptídicas. Tenemos proteínas estructurales como el colágeno. Proteínas protectoras como las inmunoglobulinas. Proteínas de transporte como la hemoglobina. Proteínas contráctiles y móviles como la actina y la miosina. Siguiendo con la clasificación, también las podemos clasificar según su composición. Podemos clasificarlas como proteínas simples, que son aquellas que producto de su hidrólisis, quiero pensar que todos saben lo que es hidrólisis, es la descomposición de un cuerpo por agua a través de un medio líquido, pues esas proteínas simples, al hidrolizarlas, solamente va a quedar un aminoácido. Y las proteínas conjugadas, que son aquellas que por hidrólisis pueden producir un aminoácido y además una serie de compuestos que son llamados grupos prostáticos. Estos grupos prostáticos, estas proteínas conjugadas, también se van a clasificar según el grupo que lo compone. Por ejemplo, las nucleoproteínas, cuando están unidas a un ácido nucleico, las metaloproteínas, cuando están unidas a un metal, las fosfoproteínas cuando están unidas a un fosfato y las glucoproteínas a una molécula cuando se unen a una molécula de glucosa. También las podemos clasificar según su conformación.
Según su conformación, las proteínas pueden clasificarse en proteínas fibrosas, que son aquellas que están constituidas por largas cadenas polipeptídicas que están ordenadas en forma paralela, generalmente crean estructuras compactas en forma de fibras o láminas y son sumamente resistentes. Generalmente son insolubles en agua y entre ellas podemos nombrar el colágeno y la queratina. También tenemos las proteínas globulares que están constituidas por cadenas polipeptídicas que se van plegando estrechamente y de modo que pueden simular una estructura compacta, una estructura globular. Generalmente estas proteínas globulares son solubles en agua, en sistemas acuosos y tienen que ver más con funciones dinámicas. Por ejemplo, pueden actuar como enzimas, anticuerpos y hormonas. Entonces, mientras las proteínas fibrosas tienen funciones estructurales, las proteínas globulares van a tener funciones dinámicas. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la estructura, cómo se llega a la estructura tridimensional de las proteínas, cómo de un grupo de aminoácidos que conforman un dipéptido, un tripéptido, una cadena polipeptídica, va a pasar a formarse una estructura tridimensional de una forma compacta. Para eso hay ciertas fuerzas que van a someter estos aminoácidos y los van a impulsar y obligar a generar esas figuras. Dentro de las fuerzas básicas que estabilizan esa estructura tridimensional de las proteínas, de las que les he ido hablando, tenemos los enlaces químicos, los enlaces iónicos, los enlaces covalentes. Tenemos las fuerzas débiles intermoleculares, entre ellas las fuerzas de Van der Waals, los enlaces o puentes de hidrógeno, las interacciones electrostáticas o puentes salinos y las interacciones hidrofóbicas. Dentro de lo que es un enlace covalente, los enlaces covalentes son por lo general muy fuertes, eso es química básica de tercer año, son enlaces muy fuertes, son enlaces que se dice que son neutros, que tienen muy poca carga, son generalmente muy estables. Y eso es importante porque esos enlaces covalentes dentro de la cadena de aminoácidos que se va a formar, va a permitir a esas cadenas estirarse lo más posible para conformar ciertos arreglos y generar otras estructuras. Tenemos lo que son las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son un número de fuerzas, un número de interacciones que ocurren entre moléculas o regiones de las moléculas que incluyen un componente pues, de atracción y repulsión. Generalmente actúan en distancias cortas. Y tenemos los enlaces o puentes de hidrógeno. Un enlace o puente de hidrógeno, un enlace de hidrógeno, se origina entre un grupo de oxígeno, entre una molécula de oxígeno y una molécula de hidrógeno. Generalmente estos enlaces se dan en las cadenas laterales de los aminoácidos una vez que estos empiezan a alargar su estructura y empiezan a formar lo que es la estructura secundaria. Estos enlaces son también muy fuertes y generalmente se dan por las características que tienen las proteínas, que tienen los aminoácidos de formar enlaces péptidos. También hay otra característica que es esta palabrita que está aquí, que es la naturaleza anfipática de la proteína. La naturaleza anfipática de la proteína que le permite, eso no es más que la capacidad que tiene la proteína de tener un extremo que es afín con el agua y otro extremo que no es afín con el agua. Entonces, generalmente los extremos que no son afines, que no son proclives con el agua, se van a unir y eso va a permitir que se vaya formando el polímero. Tienen que verlo de una forma tridimensional. Vamos a pasar de una cadena de aminoácidos y esta cadena de aminoácidos se va a ir alargando y se va a ir ramificando para formar otra estructura. Entonces ya hemos hablado de los enlaces, estamos hablando de la capacidad de formar puentes de hidrógeno y estamos hablando de las fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas de atracción y repulsión. Las vamos a ir enumerando poco a poco. Las interacciones electrostáticas o puentes salinos. Un puente salino son interacciones que ocurren generalmente entre moléculas que tienen cargas positivas y negativas, o sea, cargas opuestas. Son interacciones que ocurren o son atracciones que ocurren entre cargas opuestas. Y esas atracciones generalmente ocurren en medios líquidos que tienen una constante eléctrica muy alta, por ejemplo, el agua. Y esos enlaces son muy fuertes y le va a permitir al polímero seguir generando y seguir creciendo para formar estructuras más plegadizas.
Tenemos también las fuerzas intermoleculares. Son fuerzas que ocurren entre moléculas de diferente polaridad o de carga eléctrica y son fuerzas de atracción intermolecular y que se dan por la baja estabilidad y la corta duración de estas interacciones móviles. Tenemos las interacciones mal llamadas hidrofóbicas. Son interacciones que son fuerzas que actúan y que le dan a la proteína la mayor cualidad que tiene, que involucra grupos de cadena R no polares y son de residuos de aminoácidos que residen en las proteínas globulares mayormente.